Bienvenidos entonces a una nueva clase en Biología General. Esta semana vamos a continuar con el tema de arqueoplastia, específicamente continuando con los grupos de plantas vasculares. La idea sigue siendo que podamos diferenciar los diferentes grupos, que evaluemos y contrastemos las adaptaciones evolutivas que surgieron en cada uno de ellos para poder explicar la historia evolutiva de las plantas en general. Vamos a empezar recordando que la semana pasada hablamos sobre los filos de plantas no vasculares que son Marcanteofita, Antocerotofita y Briofita, y esta semana pues vamos a hablar del grupo de plantas vasculares. Las plantas vasculares se caracterizan por haber evolucionado un sistema de conductos que transportan sustancias que llamamos los haces vasculares, específicamente el xilema y el floema. El xilema es la serie de conductos que transporta agua desde las raíces hasta las hojas, y el floema es la serie de conductos que va a transportar productos de la fotosíntesis, minerales, vitaminas y otras sustancias disueltas desde las hojas hasta el resto de la planta y hasta los sitios de almacenamiento. Específicamente vamos a iniciar con el filo Licofita, que como dije es el primer grupo donde vamos a ver que evoluciona xilema y floema, al menos de las plantas que actualmente siguen existiendo. Y este grupo también se va a caracterizar por haber desarrollado raíces verdaderas que cumplen la función no solo de adherencia a sustratos, sino también de absorción de nutrientes y de agua. Estas raíces también estaban acompañadas de tallos. Los tallos evolucionaron gracias a la existencia de los haces vasculares, ya que los haces vasculares son tejidos endurecidos, y eso da la posibilidad de que se forme el tallo como estructura central de la planta alrededor de estos haces vasculares. Los tallos entonces promueven que la planta pueda crecer en altura y que contrarreste el efecto de la aceleración de la gravedad. Finalmente, estas plantas entonces actualmente no son muy grandes, no sobrepasan 1 metro de altura, pero en el Carbonífero fueron de gran importancia porque fueron los primeros árboles que se desarrollaron en altitud y formaban los primeros bosques verdaderos en la superficie terrestre. Acompañado de estas características, los licopodios o el filo Licofita todavía mantiene los micrófilos o las hojas pequeñas muy parecidas a las que visualizamos en Briofita. Sin embargo, la diferencia es que estas tienen varias células de grosor, es decir, forman un tejido más grueso porque hay varias capas de células, a diferencia de Briofita, cuyos micrófilos solo tenían una capa de células. Tal vez la característica más importante de Licofita es que lograron lograron evolucionar un cambio en la dominancia de su ciclo de vida hacia la dominancia del esporofito. Eso quiere decir que la parte dominante de estas plantas fue la parte diploide, o es la parte diploide más bien, y la mayor parte de su ciclo de vida se mantienen en esta forma. Eso quiere decir que el gametofito es solo un estadio de transición diseñado para formar los gametos y para que se dé la reproducción sexual. Los esporofitos entonces son los que albergan la mayor cantidad del ciclo de vida, y esto tiene una ventaja debido a que estas plantas empiezan a volverse más complejas y tener un set extra de cromosomas puede generar una protección contra posibles mutaciones. Esto porque siempre vamos a tener un backup o una copia de cada uno de los genes, y ante el posible efecto de mutaciones incidido por la radiación solar, esta dominancia diploide representa una ventaja. Además, eso va a permitir un genoma un poco más complejo que es consecuente con el cambio en tamaño que están experimentando estas plantas. Las plantas van a tener una estructura terminal en los tallos llamada estróbilo, que se deriva de los micrófilos, es decir, desde las hojas, donde van a encontrarse los esporangios y se van a producir las esporas. Los estróbilos entonces son característicos de estas plantas y los vamos a encontrar en ambos representantes vivientes actuales, que son los licopodios y las elaginelas. Entonces, en esta
representación podemos ver tanto licopodios como selaginelas. Estos serían los licopodios y estas las selaginelas, y vamos a ver que ambos tienen una estructura de tallo que está a nivel de sustrato. Ese sería el rizoma, del cual sobresalen las raíces verdaderas, y en el caso de los licopodios sí vamos a tener tallos verdaderos que sobresalen. En las selaginelas también vamos a tener algunos de estos, y en las puntas de esos tallos vamos a tener los estróbilos, que son las estructuras donde se forman los esporangios y por lo tanto las esporas. Estos los pueden ver con mejor detalle acá. Estas serían las selaginelas y estos los licopodios, y así se ven las plantas actualmente en la realidad. El ciclo de vida de estos organismos entonces va a enfocarse en la parte diploide, pero va a empezar siempre con el cigoto. El cigoto va a ser producto de la fusión de los dos gametos, y a partir de él se van a desarrollar toda la planta que consideramos el esporofito, incluyendo pues el rizoma, las raíces, los tallos y eventualmente los estróbilos, que van a generar esporangios donde van a producirse las esporas por meiosis. Esas esporas por lo tanto van a tener una ploidía N, van a dispersarse por el aire, y cuando se desarrollen van a formar un gametofito. Un gametofito que es relativamente pequeño, midiendo no más de un par de centímetros, y que va a tener tanto anteridios que producen esperma como arquegonios que producen ovas. Este gametofito entonces va a depender todavía de una pequeña película de agua para que los espermas lleguen hacia la ova, se dé la fusión de los gametos y regresemos entonces al ciclo de vida del esporofito, que es dominante. Luego tenemos al grupo Monilophyta. Este grupo va a continuar con las características que vimos previamente: haces vasculares, tanto xilema como floema, reproducción por esporas, dominancia del esporofito, pero la diferencia es que vamos a tener los primeros megáfilos, es decir, las primeras hojas verdaderas que evolucionaron como estructuras aplanadas que maximizan el área superficial de contacto para absorción de la longitud de onda de la luz solar que es captada por la clorofila. Eso quiere decir que las hojas van a tener una alta densidad de clorofila con el fin de hacer más eficiente el proceso fotosintético. También en estas hojas vamos a ver entonces reclutados las estructuras de intercambio gaseoso, que son los estomas, con el fin de mantener entonces la producción fotosintética lo más eficiente posible. Este grupo actualmente se divide en 4 clases, que son Psilotópsida, Quisetópsida, Marateópsida y Polipodiópsida, pero es un grupo que ha sido exitoso desde el Carbonífero, atravesando pues las extinciones del Pérmico y el Triásico y del Cretácico. Eso quiere decir que es un grupo pues bastante ancestral que se ha mantenido de alguna manera relevante, aunque algunas de estas clases son pequeñas. La clase Polipodiópsida, que representa a los helechos, es la más exitosa. Tenemos primero a los silotos de la clase Psilotópsida, luego vamos a tener a los equisetos de la clase Quisetópsida. A estos también se les llama colas de caballo, se utilizan como plantas ornamentales, como cercos vivos. Estos equisetos pues van a tener estróbilos también en las puntas terminales y van a tener una estructura con ramificación nodal. En las variantes más silvestres pues vamos a ver que de esos nodos salen pequeñas ramas. Las hojas están reducidas en la mayoría de ellos secundariamente. Luego vamos a tener a los maratios, que son las Marateópsida, parecidos a los helechos, y finalmente a los helechos de la clase Polipodiópsida. Estos son, como les dije, los más diversos, los más exitosos y los más abundantes actualmente. Se caracterizan porque abajo de las hojas van a tener las estructuras llamadas soros, que son las que reúnen los esporangios, y esos esporangios son los que producen las esporas. Al conjunto de la estructura que forma la hoja se le llama fronde, y estos frondes entonces son característicos de los helechos por su desarrollo. Hay algunos helechos que son acuáticos, como este que está acá. Eso quiere decir que estos han existido desde hace mucho tiempo y se han adaptado a muchas formas de vida diferentes.
Acá vemos los soros que se forman por debajo de los frondes, y acá vemos la vernación circinada, que es la forma en la que se desarrollan esos frondes. A esta forma de desarrollo también se le llama cabeza de violín, porque todo el fronde inicia enrollado en esta estructura, y esta estructura se va desarrollando poco a poco, generando el fronde entero, que es a lo que le llamamos vernación circinada. Esta es una forma de proteger al fronde cuando se está desarrollando completamente, para evitar que lo consuman herbívoros y garantizar que todo el fronde se va a desarrollar efectivamente. El ciclo de vida de los helechos en general, y pues de todos sus parientes que acabamos de ver, inicia pues otra vez con un cigoto que es desarrollado para formar un esporofito, y el esporofito es básicamente el helecho adulto que vemos nosotros, con raíces, tallos y los frondes bien formados. Debajo de los frondes están los esporangios. Estos esporangios pueden tener una capa llamada inducio, que es una membrana protectora que usualmente recubre el esporangio, o pueden no tener. Los esporangios entonces van a producir las esporas por meiosis, y estas esporas van a ser liberadas hacia el aire cuando este anillo del esporangio, que también recibe el nombre de anillo higroscópico, se somete a estrés hídrico y por lo tanto se rompe. Eso va a generar entonces que las esporas se dispersen hasta un ambiente donde puedan regenerarse, y van a formar un gametofito. El gametofito en los helechos recibe el nombre de prótalo también, y ese gametofito pues nuevamente es bastante pequeño. Va a generar un anteridio que produce espermas y un arquegonio que produce ovas, para que haya pues un nado de los espermas hacia la ova y se dé nuevamente la fusión de los gametos. Este tipo de ciclo de vida es dominantemente diploide, porque el esporofito nuevamente es la parte dominante. Acá vemos otra vez la misma representación, iniciando en el soro que forma las esporas por meiosis. Esas esporas forman un prótalo o gametofito, que va a tener un anterior y un arquegonio, desde el cual los espermas pueden nadar para fecundar la ova, formar un embrión, y a partir de ese embrión formar un nuevo esporofito. Luego entonces entramos a las plantas con semilla, que forman el clado espermatofita. En este caso las dividimos en dos subgrupos. Actualmente son las gimnospermas, o las plantas con semilla desnuda, y las angiospermas, o plantas con semilla recubierta. Las gimnospermas, o plantas con semilla desnuda, se caracterizan porque van a tener un óvulo. Un óvulo es el sitio donde se desarrolla la ova, y por definición es la semilla inmadura. Este óvulo está desnudo, está libre, digamos, y el polen cae directamente sobre el óvulo, entonces permitiendo que el esperma, o el núcleo espermático en este caso, viaje hacia la ova, y esta ova entonces sea fecundada, o se dé la fusión de los gametos. El óvulo no es el gameto femenino como estamos acostumbrados a llamarlo en humanos, sino que es esta semilla inmadura, es esta estructura que va a contener la ova. Y eso es bien importante que lo reconozcamos, porque es en este grupo donde por primera vez evoluciona el óvulo como tal. En este grupo vamos a tener entonces un gametofito multicelular que actúa como fuente de nutrientes del embrión que está en ese óvulo. Les llamamos plantas heteroesporas porque vamos a tener dos tipos de esporas: la megaspora o macroespora, que está dentro del óvulo, y la microespora, que está formando el grano de polen. Los conos son los órganos del esporofito que van a formar a estas dos esporas. Entonces los conos femeninos van a llevar óvulos, que son semillas inmaduras, recordemos, dentro de los cuales se forman las ovas, y estos van a estar ubicados sobre las hojas o ramas de la planta, y son modificadas para formar el cono. El polen
va a ser producido en un cono masculino y cuando se dispersa por el aire y llega hacia el óvulo va a producir un tubo polínico que va a conducir el gameto hacia la ova, es decir, las células espermáticas hacia la ova. Es en este punto donde entonces tenemos una independencia total del agua, porque ya no tenemos espermas liberados a una película de agua, sino que los espermas, o en este caso las células espermáticas, son retenidas dentro de la estructura del polen, y es cuando el polen llega al óvulo que se forma el tubo polínico para dirigir directamente hacia la ova a esa célula espermática. En ningún momento hay un nado o hay un paso o una transición por agua, y esto es lo que da completamente la independencia entonces al agua. Actualmente existen 3 filos. El primero es Cicadofita. Estas plantas van a tener una altura máxima de 1 metro de altura, aunque hay una especie que llega a medir incluso hasta 20 metros. Tienen un ciclo de vida complejo donde hay conos que producen polen con tubo polínico, pero que a su vez los espermas todavía son flagelados, es decir, esta es un grupo bastante basal para todas las gimnospermas porque todavía retiene algunas características de sus ancestros. Las cicas, como se les llama comúnmente, también van a tener un desarrollo de las hojas por vernación ciscinada, y en algún tiempo fueron confundidas con helechos, pero la presencia de conos pues debería darnos la información de que no pertenecen al grupo de los helechos. Actualmente hay 2 géneros importantes que son Samia y Cicas. Samia está más adaptada a la vida en ambientes áridos o muy cálidos y la vemos con menor altura, y Cicas pues está adaptada a ambientes más tropicales, y estas son las que pueden crecer como un poco más de altura. Luego tenemos el filo Ginkgofita. Este se creía extinto. Los datos moleculares y del registro fósil pues dictan que se derivó hace 300 millones de años, y es una población estable la que aparece en un monasterio budista, a partir de la cual se han dispersado y reproducido y pues se ha reestablecido la población. Son utilizados como plantas ornamentales. Existen como plantas ornamentales en muchas calles famosas en ciudades importantes del mundo. Son resistentes a la contaminación, y hay productos naturales de ginkgo biloba que son producidos a partir de estos árboles. Los árboles se dividen en femeninos y masculinos, al igual que en cicas anteriormente, y estos entonces producen solo un tipo de cono, y la dispersión pues del polen es por medio del aire. Los árboles femeninos producen semillas carnosas con un olor muy muy potente, y una vez que el cono pues es fecundado, las hojas son bilobadas. Eso es característico del ginkgo. Básicamente se les llama así porque tienen 2 lóbulos. Este sería un lóbulo y este sería el otro lóbulo, y esa es la idea de que sean bilobadas. Finalmente tenemos al grupo más grande dentro de las gimnospermas, que es el filo Pinophyta, y aquí hay árboles muy grandes, típicamente llamadas coníferas, como las araucarias, los pinos, los pinabetes, los cipreses, los tejos, los podocarpus, las efedras, las huelhuichas, entre otras. Muchas de estas son árboles madereros. Eso quiere decir que son utilizados como producto maderable, y a partir de las cuales generamos papel, construcciones o materiales de construcción, películas fotográficas, resinas, entre otros. Muchas de esas resinas tienen usos de medicina tradicional, usos como aceites esenciales, pero también usos en la producción de compuestos incluso explosivos, y algunas de estas semillas en algunos casos son utilizadas como alimento. Acá vemos una araucaria. Estos no son típicos de la región centroamericana, pero son introducidos porque son utilizados como árboles ornamentales. Son árboles bastante grandes, y en algunas colonias pues se utilizan
por su atractivo visual. Los pinos son bastante comunes en toda la región centroamericana con altitud, en la región montañosa y para la parte de Norteamérica. Acá vemos tanto los conos femeninos como los masculinos. Estos serían los conos femeninos y estos los conos masculinos. El pinabete, también bastante famoso en México y Guatemala, del género Avis. Los podocarpus, que son plantas ornamentales también, porque se les suele podar y dar formas, no crecen mucho y por lo tanto son utilizados incluso en centros comerciales. Los taxus o tejos son árboles muy muy frondosos, son famosos por ser tan frondosos. Los ahuehuetes o taxodium también son conocidos como árboles de la noche triste. Estos también pues, son bastante famosos por una leyenda, sobre todo en la parte de Mesoamérica. Los cipreses del género Cupressus, que también pertenecen a este grupo. Las secoyas, que son los árboles más altos actualmente vivos, también relacionados a los cipreses. Los netum, que son árboles tropicales de los cuales se obtienen algunos compuestos. Las wilwichias, que son coníferas adaptadas a la vida árida y desértica, uno de los únicos grupos de coníferas todavía existentes adaptados a esta vida. Y las efedras, que son más arbustivos, también del grupo de las coníferas, a partir de las cuales se obtienen algunos compuestos medicinales que son utilizados para ciertos fármacos. Todos estos organismos son parte del mismo grupo evolutivo y comparten este ciclo de vida que básicamente se basa en el esporofito, que es la planta principal, el árbol, y sobre ese esporofito vamos a tener puntas de ramas u hojas que van a formar conos femeninos y conos masculinos. Cada uno de esos conos va a tener dentro de sí entonces los gametangios, el óvulo en el caso del cono femenino y la escama en el caso del cono masculino. En ambos van a suceder la meiosis dentro del óvulo para formar la ova y dentro de la escama para formar los granos de polen, y esos entonces esas van a formar los gametos. En el caso del polen, esos granos son liberados al aire para que sean dispersados, lleguen a caer entonces sobre el óvulo y se desarrolla el tubo polínico para guiar a la célula espermática hacia la ova y formar el embrión. Ese embrión entonces ya fecundado va a propiciar que se separe el óvulo, porque ya es una semilla madura, y la semilla como tal va a tener una alita que va a dispersarla por el aire, más que todo como una forma de planeación para caer al sustrato y entonces germinar y generar un nuevo esporofito. Eso mismo lo podemos ver en este diagrama, que está un poco mejor ilustrado. Tenemos el cono, tanto femenino en este caso como masculino en este, y en cada uno de esos conos pues vamos a tener estas escamas que van a tener, en el caso del femenino, el óvulo, y en el caso del masculino, las células que van a formar los granos de polen. Los granos de polen son los que son liberados. Ambos de estos procesos se forman por meiosis, y esos granos de polen entonces vuelan gracias a que tienen dos membranas como alitas, y entonces caen sobre un óvulo, forman el tubo polínico que vemos acá, y ese tubo polínico lleva la célula espermática hacia la ova, y entonces vamos a formar una semilla que contiene el cigoto, y esa semilla pues va a ser liberada para generar un nuevo esporofito. Eso nos lleva entonces al último grupo, que es el Filomagnoliophyta. Este es el grupo de plantas angiospermas que actualmente
consideramos las plantas con flor, es un grupo monofilético. Eso quiere decir que viene de un solo ancestro en común. No hay varios tipos de angiospermas, sino que es uno solo. Y este grupo eh, da origen a todas las plantas con flor que conocemos actualmente. Son las más abundantes sobre la Tierra, existen hace 127 millones de años, al menos el registro fósil nos permite posicionarlos en ese punto, y se caracterizan por tener una flor, un proceso de doble fecundación en la semilla y, producto de esa doble fecundación, un tejido llamado endospermo, que es un tejido nutritivo que acompaña a la semilla. Por eso es que la semilla usualmente no va a ser una semilla desnuda, sino que va a ser una semilla recubierta. El tamaño, la forma y estructuras van a ser muy diversas, casi particulares para cada una de las familias, y por eso las únicas características que agrupan a todo el filo Magnoliofita son estas tres. La flor como estructura va a localizar en un mismo punto la producción de los gametos femeninos y masculinos. La flor va a tener un ovario va a tener un ovario en la parte central, esta de acá, que va a tener a su vez los óvulos. Recordemos que los óvulos son semillas inmaduras y cada uno de esos óvulos va a tener una ova, que es un gameto femenino. Eso va a estar acompañado de un estilo y un estigma, que es la parte que recibe el polen, y aparte la flor va a tener entonces las estructuras masculinas, que es el androceo, que va a tener una antera, una antera que forma los granos de polen y un filamento que lo conecta al eje floral. En la parte del fondo va a estar el nectario, que va a producir el néctar, que es el que atrae a los polinizadores. Entonces la flor como tal es una estructura que recluta, por así decirlo, los dos conos en una sola estructura, y esta evoluciona para permitir el ciclo de vida tan particular de estos organismos. Vamos a iniciar en la flor, tanto dentro del ovario, en cada uno de los óvulos, como en las anteras. Lo que va a suceder es que va a ocurrir meiosis para formar los gametos. En las anteras los gametos son conocidos como microesporas, y en los ovarios como macroesporas. Eso sigue siendo igual que en los conos. Y en las microesporas vamos a tener entonces la producción de granos de polen. Los granos de polen van a liberarse ya sea al aire o van a ser transportados por un polinizador y van a llegar hasta el estigma de otra flor. Ahí en el estigma se va a formar un tubo polínico, a partir del cual van a bajar dos células espermáticas. Y esas dos células espermáticas van a entrar al óvulo y van a interaccionar con la estructura dentro del óvulo. Mientras tanto, en el óvulo vamos a tener la megaspora, que se va a dividir por meiosis, produciendo 4 megasporas hijas. En estas megasporas entonces vamos a tener una que va a formar la ova y dos núcleos que van a ser los núcleos polares. Cuando las células espermáticas entran, la primera célula va a fecundar a la ova y va a producir un cigoto, pero la segunda va a irse con esos dos núcleos polares que quedaban en la parte trasera y va a generar una segunda fecundación. Esa segunda fecundación va a formar un estadio 3N, es decir, un tejido triploide, porque viene de dos núcleos polares del óvulo y de un núcleo espermático. Eso quiere decir que vamos a tener el cigoto 2N y la estructura del endospermo, que es 3N. Esta estructura del endospermo va a generar entonces un tejido nutricional que va a permitir que el cigoto se desarrolle formando un embrión y que todo ese tejido nutricional recubra ese embrión. Esto va a generar una semilla que no va a estar completamente desnuda, sino que va a tener el embrión en la parte más interna, luego el endospermo y luego un recubrimiento
que protege a toda esa estructura. A esto es lo que llamamos semilla protegida o semilla cubierta. Además, el conjunto de todas las semillas usualmente va a formar un fruto que va a promover la dispersión de esas semillas. Este es el ciclo de vida tal vez más complejo, pero es el más exitoso gracias a que le da ese tejido nutricional que no va a formar un nuevo organismo, pero que va a nutrir al organismo que se está desarrollando. Estas semillas pueden durar mucho más tiempo y pueden esperar las condiciones necesarias para germinación, además de que pueden ser dispersadas por múltiples métodos. Bueno, a partir de ese punto de evolución de las plantas con flor, vamos a tener algunas angiospermas basales que llamamos el grupo ANA. Son los amborelales, ninfales y austrobilales. Nosotros en el curso no vamos a entrar a detalles a partir de esto, pero sí vamos a ver que después de esos grupos basales se desarrollan los magnólidos, los clorantales, las monocotiledóneas, los ceratofilales y las eudicotiledóneas. De estos grupos los más diversos son las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas, y por eso son los que usualmente se estudian en los cursos introductorios de biología. Vamos a ver algunas de las diferencias entre monocotiledóneas y eudicotiledóneas rápidamente, solo para distinguirlas y para que sepamos por qué estos dos grupos, a pesar de ser grupos derivados, se siguen estudiando, ya que la mayoría de plantas que existen actualmente pertenecen a estos grupos. La primera diferencia y la que le da los nombres es una estructura que se desarrolla cuando el embrión dentro de la semilla se forma, que es el cotiledón. Al cotiledón se le conoce como hoja embrionaria y es entonces el primer tejido que se forma después del embrión, que va a germinar o que va a surgir cuando germine la semilla. En el caso de las monocotiledóneas solo hay un cotiledón, y en el caso de las dicotiledóneas hay dos cotiledones. Si alguna vez a ustedes sembraron una plantita de frijol en algodón y cuando germinaron vieron dos estructuras verdes carnosas, esos son los dos cotiledones antes de formar las primeras hojas verdaderas. Otras diferencias son las flores, las partes florales, ya que en las monocotiledóneas las partes florales van a estar en múltiplos de 3, es decir, 3 pétalos, 3 sépalos, 3 anteras, mientras que en las dicotiledóneas vamos a tener múltiplos de 4 o de 5. 5 pétalos, 8 pétalos, cosas por el estilo. En cuanto a las hojas, la nervadura, es decir, la forma de las venas también va a cambiar. Usualmente en las monocotiledóneas las venas van a ser paralelas y en las dicotiledóneas van a ser ramificadas a partir de una vena central. El tejido vascular, es decir, la disposición del xilema y el floema también va a cambiar, y esto lo vimos en el laboratorio la semana pasada. En la monocotiledónea vamos a tener haces dispersos de xilema y floema a lo largo de toda la planta, sin un orden particular, solo en un arreglo aleatorio, mientras que en las dicotiledóneas sí vamos a tener un xilema en la parte interna y un floema en la parte externa, ordenados alrededor de un círculo o de una sección de tejido circular que dispone cada uno de los dos. Adicional a esto, vamos a tener aquí vemos el corte más parecido a lo que ustedes vieron. Entonces, los haces vasculares en las monocotiledóneas, como les dije, están dispersos, formando esos haces aleatorios alrededor de todo el tallo, mientras que en las dicotiledóneas están ordenados. Ven el xilema formando los haces más grandes y con color blanco, y el floema formando los más pequeños con color celeste. Las raíces o el patrón de raíz también va a cambiar. En las monocotiledóneas vamos a tener raíces fibrosas, altamente ramificadas, sin un punto central, mientras que en la dicotiledónea vamos a tener una raíz pivotante o una raíz central, a partir de la cual pueden ramificar raíces secundarias, pero esa principal es el punto importante. Y con eso entonces terminamos esta primera parte. La siguiente clase vamos a hablar sobre fisiología vegetal de plantas terrestres en general, tomando en cuenta
todos los grupos que hemos visto hasta el momento.